Del Señor en este día, la cual se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8. Es un versículo que tal vez muchos conocen, pero sería bueno el que no lo conozca que lo aprendamos de memoria, que es el versículo 32. ¿Qué le parece si lo aprendemos de memoria? Aunque a veces la memoria nos falla un poquito, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo hoy, ¿sí? Y dice así la palabra del Señor. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A ver, digámoslo nuevamente. ¿Seréis la verdad? Bueno, pero sin la pantalla. Cierra así los ojitos, póngase la mano acá y no lo mire. Vamos, 1, 2, 3. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué le parece si lo decimos de nuevo? Sin mirar la pantalla. Sin mirar la pantalla. Bueno, 1, 2, 3. Amén. Diga conmigo, palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre del cielo, en esta noche adoramos tu nombre. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Sabemos que somos bienaventurados cuando leemos tu palabra, Señor, pero más bienaventurados somos si la oímos y también la ponemos por obra, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora, porque nos sentimos bienaventurados, Señor. Gracias por poder compartir esta porción de esta palabra, que es algo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Agradecemos este tiempo que nos das de compartir con nuestros hermanos en este culto, sabiendo de que tu presencia está en este lugar, Señor, y quieres bendecirnos a cada uno de nosotros, Dios del cielo. Te agradecemos por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Miren, mis hermanos, acá Jesús les hablaba a los judíos, les decía que si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Así les decía Jesús a ellos, no a los judíos. Y les dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y él se estaba refiriendo de que ellos conocerían la verdad, pero a través de Jesús. ¿Sí? A través de él, a través de las predicaciones que él daba, conocerían más del Señor. Conocerían lo que realmente era la libertad. Como muchas veces lo hemos comentado, el pueblo judío esperaba un libertador. Esperaba a alguien que los liberara de la esclavitud de los romanos. El otro día hablábamos con las hermanas en el culto de damas y comentábamos esto, que los romanos les cobraban impuesto por todo. Querían pasar por una calle asfaltada, ya les cobraban un impuesto. Querían pasar por la calle de enfrente, les cobraban un impuesto. O sea que por todo cobraban un impuesto. Entonces los judíos ya no había plata que les alcanzara. Entonces, pasan todos los gobiernos, ¿se fijan? Hasta allá pasaba. Así que entonces ellos estaban como ya cansados, los judíos. Decían, ¿cuándo va a venir alguien que nos liberte de esta esclavitud de los romanos? Porque ellos se sentían esclavos de los romanos porque trabajaban más tiempo, trabajaban más horas, y los que cobraban los impuestos, que eran judíos también, ¿sabe usted que ellos también a veces, en vez de cobrarle el impuesto costaba 25, ellos cobraban 100? Porque 25 para allá, 25... ¿Vio que en todas partes se cuece nada? ¿Cómo se dice? Pero bueno, así era en ese tiempo también. También había de este tipo de personas. Pero bueno, Jesús les venía a traer una libertad diferente a los que ellos estaban esperando. Ellos querían que un libertador que los libertara de la esclavitud de los romanos y que ya no sintieran más pesar en su corazón, ser libres. ¿Cuántos son libres? ¿Disfrutamos de la libertad? De la libertad de culto, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, no somos perseguidos. Disfrutamos de tener una Biblia en nuestras manos. Disfrutamos de la libertad en nuestro barrio. Por ejemplo, hace un mes más o menos viajaron a Ecuador, ¿ustedes? Sí, hace un mes, y sufrían de toque de queda. O sea, que ¿a qué hora, Ruth, salían ustedes? O sea, empezaba
empezaba a las 11 y terminaba a las 6 de la mañana, ¿no? Así que imagínense, ahí no había libertad, no podían salir a cualquier hora. O sea, a las 11 empezaba el toque de queda en Guayaquil y luego a las 6 de la mañana recién podían. Entonces eso no es libertad, no se sentían libres, porque si ellos salían en un horario que no correspondía, los ponían presos. Pero bueno, Jesucristo en su palabra se estaba refiriendo a otro tipo de libertad. Y mire, vamos a corroborar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, no lo tengo a mano, pero lo voy a buscar. En el versículo 18. Jesús cuando fue al templo dice que se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró este texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar, diga conmigo, libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Eso había venido a ser nuestro Señor Jesucristo, ya ha venido en este tiempo. Dice que vino a dar buenas noticias a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de bondad. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús se refería, ¿no?, a los discípulos y a los judíos que estaban en aquel lugar oyendo sus palabras, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y él se refería a la libertad espiritual, porque ellos igual estaban oprimidos, igualmente ellos estaban con problemas en sus vidas, y muchas veces los que se acercaban a Jesús el día domingo, nuestro pastor nos relataba, ¿no?, lo de esta mujer que padecía de flujo de sangre. Muchas personas también enfermas estaban en ese lugar y muchas personas también no podían entrar como cualquier otro con libertad, por ejemplo, a un grupo de personas que estuviera conversando. Si tenían una enfermedad física, no podían juntarse con otros. Entonces ya eso los hacía esclavos de su propia enfermedad. Y obviamente, ¿cómo podían sentirse esas personas? Tal vez algunos deprimidos, tal vez algunas personas se sentían que estaban como siendo atacadas por otro, porque si lo veían que estaban ahí esas personas que estaban sufriendo algún defecto físico, ya inmediatamente lo expulsaban y los echaban a la afuera de la ciudad. O sea, usted imagínese, no era fácil en ese tiempo estar como nosotros estamos ahora, así. ¿Se acuerda cuando era la pandemia y alguien tosía? Y ahora no es así, o sea, podemos toser y de todas formas, o sea, obviamente tomamos nuestro recaudo, ¿no? Pero en ese tiempo era así, de la pandemia era así. Imagínense los tiempos de Jesús también, pero era peor el tema. Entonces usted imagínese, las personas estaban esclavas todo el tiempo. Tal vez algunas depresivas, algunas se sentían con su autoestima muy baja. Y en fin, ¿cómo sería la vida de esas personas? Sin embargo, hoy nosotros podemos disfrutar de una libertad. Pero una libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. Antes no conocíamos de Dios, hoy conocemos de Dios, hoy conocemos la palabra. Antes no sabíamos hacer el bien y hoy podemos hacer el bien. ¿Pero por qué? Porque conocemos la verdad de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y la libertad, ¿sabe que es uno de los temas principales de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué? Porque Jesús, como lo decías en San Lucas, ¿no? Como decía, Él vino a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a todos aquellos esclavos del pecado. Y nosotros también en un día fuimos esclavos del pecado.
Nosotros también un día fuimos esclavos de la maldad. Fuimos esclavos del mundo. Pero la verdad, cuando conocimos a Jesús, esta verdad nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, cuando leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, 16, nos podemos dar cuenta de una gran verdad. Leámoslo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ay, pero la pastora de vuelta nos está diciendo este versículo, sí, lo hablamos tantas veces, pero es que tenemos que aprenderlo de memoria. ¿Y sabe por qué? Porque esta es la clave del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo clave que la humanidad, que el mundo tiene que saber y que nosotros también tenemos que recordar día tras día. Porque de tal manera amó Dios al mundo y nosotros éramos el mundo y somos. Entonces, ¿a quién amó el Señor? A nosotros nos amó. Bendito sea el nombre del Señor. La libertad no es la ausencia de normas o reglas. Porque a veces pensamos, no, pero yo soy libre, puedo hacer lo que quiero. No, porque cuando hacemos lo que queremos, ya es libertinaje. Así. Nosotros también tenemos que obedecer a la palabra de Dios, obedecer a los mandamientos de su palabra. Si el Señor nos dice que debemos obedecer a las autoridades, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cumplirlo. Si el Señor me dice que debo obedecer a mis padres, ¿qué tengo que hacer? Obedecerlo. Porque el que trabaja tiene que obedecer a sus autoridades. ¿O no, hermana Sandra? Usted puede llegar a las 10 de la mañana a su trabajo y le dice, lo siento, me quedé dormida. ¿Qué le van a decir? Señora Sandra, tome sus cositas y se puede retirar a su casa. O el hermano Ángel va a decirle, no, yo no quiero ir el lunes a trabajar. No, no voy. ¿Se da cuenta? La libertad, también hay reglas y hay normas que debemos obedecer. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo ordenados y para que realmente vivamos en libertad y no un libertinaje. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy un poquito difónica. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús vino a romper las cadenas. Jesús vino a que se pudrieran los yugos de maldad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, debemos obedecer a la palabra. Seguir los mandamientos del Señor. Y ya muchas veces no vivir bajo las sombras del pasado. Porque eso es lo que muchas veces nos sucede. Vivimos bajo la sombra del pasado, con cosas en nuestro corazón que no hemos perdonado o que simplemente no nos sentimos perdonados. Y todo este mes hemos estado hablando de esto. ¿Y por qué cree usted que Dios nos ha estado hablando de esto? Porque Dios nos ama y quiere que realmente le sirvamos con libertad. Que no hayan ataduras en nuestra vida. Que no hayan cosas en nuestro corazón que empañen la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos corrige a través de su palabra. Dios nos ayuda para que nosotros podamos encontrar el verdadero camino hacia Él. Mire, en el Salmo capítulo 32,
¿Alguien que pueda leer el 1 y el 2? Amén. Mire, medita en esto. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. El 5 dice, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice el 6, por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Y aunque sufran una gran inundación, las aguas no lo alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me libras de la angustia. Tú me rodeas de cánticos de libertad. Y mire lo que dice el otro versículo. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude para ser obedientes. Porque adelante el versículo nos dice, ¿no?, que dichoso, alegre, feliz, aquel cuyo pecado le es perdonado. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? Y nos sigue perdonando, porque todos los días nos arrodillamos en la presencia del Señor y le decimos, gracias Señor, porque soy la mejor de la iglesia Benecer. Gracias porque soy la mejor. ¿Así ora usted? ¿O le decimos, sé propicio a mi pecador, Señor? Perdóname, Señor, porque pequé contra vos. Perdóname porque no soy la hija más obediente, porque no soy el hijo más obediente. Perdóname, Señor, porque tengo malos pensamientos. Perdóname porque todavía hay egoísmo en mi vida, porque todavía hay envidia y rencor. En fin, cuántas cosas. Cosas que tal vez no se ven, pero están ahí. Pero hay cosas que a veces los defectos físicos, ¿vio? Que sí se pueden notar en uno. Pero lo que está adentro, usted no sabe lo que yo estoy pensando en lo que hay dentro de mi corazón. Pero Dios sí lo conoce. Y aún de esas cosas, Dios quiere perdonarnos. Y aún de esas cosas, Dios nos ha perdonado. Y por eso dice, te confesaré mi pecado. No oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. ¿Cuántos quieren confesar su rebeldía al Señor? ¿Hay algún rebelde acá o soy la única yo? Por ahí yo soy la única que me porto mal. Todos nos portamos mal. A veces decimos los adolescentes se portan mal. No, los grandes también se portan mal. Todos nos portamos mal. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor en el 5? Dígalo fuerte. Y el 6, por eso todos tus fieles. ¿Y quiénes son los fieles aquí? Levanten la mano los fieles. Somos fieles, amén. Entonces dice que vamos a orar al Señor. Y aunque a veces vamos a sufrir inundaciones, y creo que las inundaciones se refieren a los problemas, a las dificultades, a veces se nos va a venir todo en contra, pero no importa. Debemos ser fieles en nuestras oraciones, porque dice que las aguas no nos alcanzarán. Dice que Él es nuestro refugio. Él nos libra de la angustia y nos rodea con cánticos de libertad. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? A ver. Eso sería un cántico de libertad, un grito de júbilo. Contento, alegre. ¿Por qué? Porque nos rodea, ¿no? Nos rodean con cánticos de libertad. Y dice, yo te voy a hacer que entiendas y voy a enseñarte el camino que debes seguir.
Bendito sea el nombre del Señor. Él nos va a enseñar el camino. Y esto es lo que hacemos. Cada vez que nos congregamos en este lugar, Dios nos está enseñando el camino por el cual nosotros debemos andar. Por eso que Dios nos ayude en esta hora, mis hermanos. Que Dios nos ayude para que podamos ser obedientes a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra manera de vivir, como les decía anteriormente, no es que tenemos que vivir en libertinaje, sino sometidos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere que nosotros hagamos como hijos e hijas del Señor. Ya no podemos andar como nosotros queríamos, sino que tenemos que someternos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere. Mire, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 6, Jesús les decía a los discípulos, diga conmigo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Él es la verdad. ¿Queremos conocer la verdad? Si conocemos a Jesús, vamos a conocer la verdad. Si tenemos la verdad en nuestras vidas, seremos verdaderamente libres. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el camino, lo que nos lleva a caminar en rectitud, lo que nos ayuda a apartarnos de las cosas que no nos convienen, de aquellas cosas que tal vez nos apartan de la verdad, que nos apartan de Dios. Como podemos ver hoy en día todo lo que sucede a nuestro alrededor. Son cosas terribles que muchas veces uno puede decir, pero ¿en qué mente está esto? Cuando uno ve una noticia y dice, ¿cómo su mamá va a matar a su hijo? O sea, cuesta tanto tener un hijo y la madre lo va a matar. O sea, y está esto, porque el amor de muchos se ha enfriado. Porque ellos no están en el camino, porque no conocen la verdad. Y si un día conocieron la verdad, se han apartado de la verdad y han seguido su propia maldad. Por eso que Dios nos ayude, para que nosotros podamos seguir los pasos de Jesús. Podamos caminar por las huellas de Jesús. Podamos andar como Él anduvo, hacer las cosas que Él hacía. Porque ese es el mayor ejemplo que cada uno de nosotros necesitamos. En Jesús no hubo engaño, en su boca no hubo engaño. Jesús siempre hacía el bien. Jesús siempre oraba por los enfermos, aún oraba hasta por sus discípulos, que eran los que lo acompañaban, y si se dormían ellos, Jesús igual estaba orando por ellos, estaba velando y orando todo el tiempo. No se enojaba. Veo que a veces uno se enoja. Ay, estos hermanos que no vienen nunca a la iglesia a orar. Oh, estos hermanos, Juan. Sin embargo, Jesús no, Jesús oraba por ellos. Y a veces cuesta, no es fácil el camino. Pero si conocemos la verdad de Cristo, vamos a tener la libertad de nuestra vida. Las enseñanzas de Jesús son para todos nosotros, para el más chiquito como para el más grande. Porque cuando vienen los nenes a la horita feliz, ya se les enseñó de saqueo, ya le enseñaron los pan y los peces. O sea que para todas las edades está la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos obedecer. Por eso que nosotros debemos soltar, mis hermanos, todas aquellas cosas que entorpecen nuestro caminar. La falta de ánimo, la falta de fe, por las dudas, no sé si me va a responder el Señor. No, saque la incredulidad de su vida. Si el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Si está en sus planes y si es bueno para mí, lo va a hacer. La queja, ay no, pero sí, ay no, claro, sí. Somos quejones, sí, somos todos muy quejones. La falta de sinceridad. No, sabe que no voy al culto porque... Y a veces no tenemos qué mentira poner.
Estamos ahí en el instante. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No, saque eso de su vida. No fui al culto, ¿sabe qué? Ore por mí, pastora, porque no voy al culto, porque hoy sinceramente me siento sin ánimo. Necesito que oren por mí. ¡Wow! ¡Qué alegre va a estar el Señor! Por fin mi hija dijo la verdad, mi hijo dijo la verdad. ¿Se da cuenta? Eso es lo que quiere el Señor. Que hablemos siempre con la verdad, para que seamos libres. Porque ¿sabe qué? Que una mentirita va poniendo otra encima y después tiene que tapar y así. Pero si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. Mire, el último ejemplo que doy, ya termino, en el libro de Filipenses, es un libro que me gusta mucho, el capítulo 3, y el versículo 14. Y después leemos el 13, primero el 14. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá el apóstol Pablo proseguía a la meta, no miraba atrás. Y si nosotros hablamos siempre del apóstol Pablo, ¿no? Algunos ya conocen la historia, pero el apóstol Pablo era una de las personas que tenía carga en su vida. Una de las personas que se sentía tal vez culpable y mal. Pero sin embargo decía: hermanos, el 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que viene hacia adelante. Mire con los ojos espirituales cómo se ve en 5 años más, si el Señor no ha venido. ¿Cómo se ve? ¿Todavía se ve ahí sentado en la silla? ¿O se ve más grande? ¿Cómo se ve espiritualmente? El apóstol Pablo decía: prosigo a la meta, sigamos hacia adelante, miremos a Cristo, que es el blanco perfecto. Y mire que Pablo sí que tenía una carga espiritual. Miren el libro de los Hechos, el capítulo 6, el versículo 57 y 58. Y este sí es el último, hermana Ruth. No, es que yo misma le dije que pasara cierta hora y me... Hechos 6, sí. Perdón. 7. F7, perdón. Hechos 7. 58 y 59. Mire, porque Pablo antes se llamaba Saulo. Y mire, esto habla de cuando apedrearon a Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. ¿No se sentiría Pablo culpable que habían testigos falsos? Estaban apedreando a un hijo de Dios. ¿Cómo se sentiría este hombre, Pablo? Pero sin embargo, él le creyó a la palabra, le creyó a la libertad en Cristo, creyó la obra que el Espíritu Santo había hecho en él. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta creer que Dios puede hacer cambios en nosotros? Que Dios puede transformar nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones y hacernos una nueva criatura. Que el Señor nos ayude. Conoceremos la verdad y la verdad que nos va a hacer libres. ¿Y a usted no le ha pasado que cuando habla con la verdad se siente bien? O cuando antes mentíamos 10 veces y ahora mentimos 8 veces,
¿Cómo se siente? ¡Wow! Antes mentía 10 veces y ahora estoy mintiendo menos. Y cada vez que conocemos de la palabra nos ayuda a ser veraces, a hablar con la verdad. Y cuando hablamos con la verdad podemos mirarnos a los ojos. ¿No, Lauti? A ver, Mateo, mírame a los ojos. Nos podemos mirar a los ojos cuando hablamos la verdad. Y si no hablamos la verdad andamos así o escondidos o... Por eso Cristo quiere que hablemos la verdad. Póngase de pie en este día.